Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Mi querido y mi querida Virgo, quiero que pienses en alguna situación que tú estés viviendo ahora en este preciso momento. Te quiero muchísimo, mi Virgo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Piensa en esa situación. Te dicen, wow, serás fértil en hijos y en cosechas. Bueno, ya no te preocupes tanto. Tú estás trabajando mucho, eres un signo muy trabajador, muy trabajadora. Y bueno, y vas a comenzar a cosechar todo aquello que tú has sembrado. Y si estás esperando tener familia, bueno, este es el momento perfecto para que tú lo hagas. Listo, planea, ejecuta, disfruta y triunfa. Esa es tu lema para el día de hoy. Bueno, escríbete una palabra de poder. Escribe, llega la prosperidad, llega el amor, llega la abundancia a mi vida. O escribe, hecho está. Bueno, vamos ahora a hablar contigo acerca de economía, acerca de para los solteros y también acerca del amor, mi querida Virgo. Bueno, te quiero muchísimo, Virgo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Y si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te escribo una manito, te pongo una manito arriba y un corazoncito. Y así tú sabrás que yo estoy orando por ti, por lo que tú me pidas. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, han habido ciertas pérdidas para ti, ciertas pérdidas económicas, pero yo te digo que llega una buena noticia con respecto a esa situación. Tú estás dudando mucho por problemas y dificultades que estás teniendo con ciertas personas, bueno, pero eso definitivamente se resuelve a tu favor. En un futuro más bien cercano, hay cierta situación que hay que resolver, una situación legal, bueno, triunfas con respecto a esa situación legal que se te está presentando. Aventúrate a algo que tú estás esperando, algún negocio, algún emprendimiento, algo, aventúrate a eso. Listo, tampoco te digo que te vayas con los ojos cerrados. Investiga, listo, con buen fundamento, pero toma la decisión. Listo, es momento de que siembres para alguien. Hay alguna persona que necesita de tu ayuda en este momento en cuestiones económicas, hazlo definitivamente. Listo. Tú estás como dudando demasiado de ciertas... Es que hay cosas como ocultas, hay cosas que no han salido a la luz todavía en este aspecto de tu vida, con cierto problema, con cierta dificultad, pero investiga muy bien, asesórate y verás que vas a poder triunfar con respecto a ese problema. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, vamos a ver, mis solteritos y mis solteritas de Virgo. Hay una cuestión legal que tal vez puedes estar enfrentando y te tiene muy triste, muy abatido. Yo te digo que es una cuestión, o sea, van a haber problemas con respecto a esa situación, van a haber discusiones bastante fuertes con personas muy allegadas a ti. Yo te digo que te alejes de esos problemas, de esas discusiones. El problema sí tiene que ver contigo, pero más bien mantente como en un bajo perfil, mantén la calma para que esto se solucione más a tu favor. En un futuro más bien cercano, mira, eso que te digo, no es que te vas a dejar pisotear tampoco, no, es que eso no te lo estoy diciendo, te estoy diciendo es que seas inteligente, que seas sabio, listo, que sepas responder en el momento justo, en el momento adecuado. Cuando hay este tipo de problemas legales o problemas con las personas, ellos esperan que uno responda de una manera agresiva, de una manera discordante, listo para poderse inclusive aprovechar de esa situación. No, tú no les des el gusto con respecto a esto, porque mira, todo se resuelve a tu favor, no pierdas la esperanza, definitivamente sigue trabajando, listo, y aclara, hay muchas dudas con respecto a esa situación, aclara esa situación definitivamente, listo, tal vez eres una persona que sí se sale de casillas muy fácilmente, si quieres dominar eso, practica algún deporte, alguna actividad lúdica, ve al río, ve al mar, baila, grita, escribe, pinta, crea cualquier cosa o busca ayuda profesional también al respecto, porque de eso también se pueden estar aprovechando estas personas para perjudicarte muchísimo más. Hay un viaje que vas a hacer, te conviene definitivamente hacer ese viaje y mira, tú estás solterita y solterita, sí, pero viene para ti alguien bastante especial que llega a tu vida. No te digo que va a llegar ahorita, no,
Se va a demorar un poquito en llegar esa persona, pero a que llega, llega definitivamente. Inclusive podría haber un matrimonio a puertas, pero eso se demora un poquito, te lo repito una vez más. ¿Listo? Ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, mientras yo barajo tus cartas. Mi querida y mi querida Virgo, vamos a ver qué te dicen con respecto al amor. No olvides que podrías estar en contacto cero y que esta podría ser una lectura en espejo también. ¿Listo? Bueno, con respecto al amor, en esta relación existe alguien que manipula a una persona a la otra, definitivamente. Ustedes están trabajando mucho por esta relación, pero las cosas a veces no resultan de la manera como ustedes quieren, como ustedes anhelan. Hay una depresión muy fuerte de parte de uno de ustedes o de parte de los dos en esta relación, algo que no los está beneficiando mucho. Recuerden, si llevan más de 4 semanas con una tristeza muy fuerte que no pueden, que afecta su vida económica, su vida laboral, su vida social, bueno, por favor busquen ayuda profesional porque podrían estarse enfrentando a una depresión, que es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que necesita una asesoría profesional. ¿Listo? Mientras tanto, aliméntate bien, haz deporte, duerme bien en lo posible y rodéate de tu círculo social de apoyo. En un futuro más bien cercano, las cosas entre ustedes dos se solucionan, las cosas van a solucionarse al favor de ustedes, y yo diría que esta relación no es para poquito, es para grande, es para avanzar bastante ustedes en la vida juntos con esta relación. Hay algo que están queriendo emprender ustedes dos, listo, les va a ir muy bien en esa situación. Recuerden que todos venimos a este mundo y llegamos a este mundo con una carga de nuestros antepasados, y nadie nace aprendido, todos cometemos errores. Definitivamente van a tener que ser valientes ustedes el uno con el otro para poder superar muchas cosas, pero lo bueno, lo positivo es que se tienen el uno al otro, que ustedes van a poder crecer, van a poder avanzar. Se ha perdido la pasión, la confianza, el compañerismo entre ustedes dos. Vuelvan a retomarlo nuevamente, no se dejen apabullar por los avatares de la vida, por el tedio, por el fastidio, por los problemas, por la depresión. No se me dejen apabullar, vamos para adelante, sigan adelante, crezcan, avancen juntos y verán que van a poder triunfar. Recuerden, no todo ha sido malo en esta relación, ¿cierto? No todo ha sido peleas, ni tristeza, ni desolación. Ustedes han tenido épocas bonitas, porque no vuelven a esas épocas bonitas, porque no vuelven a esa situación, listo, que era tan bonito. El tarot egipcio me dice: busca ayuda médica, busca ayuda profesional, busca orientación, busca psicólogo, psiquiatra, líder religioso, tu pastor, tu cura, tu no sé, de las demás religiones, la verdad no recuerdo los nombres en este momento, sus asesores, sus sacerdotes, lo que sea, pero busquen ayuda, no se queden ahí esperando, definitivamente. Bueno, hay una mujer que está muy al pendiente de esta relación, es alguien que los quiere realmente a los dos y que los quieren ver juntos, ¿listo? Y en contraprestación a eso también hay ciertas personas que están interesados en ustedes dos y que los quieren tener, a pesar de que ustedes estén pasando por problema y dificultad, pero es que va a llegar una época bonita y hay personas que van a querer lo que ustedes están construyendo, lo que ustedes están haciendo en este momento y lo que van a lograr en un futuro, porque va a ser algo muy bonito. No permitan que nadie ni nada se inmiscuya en esta relación, a menos que exista violencia física, emocional, de cualquier otro tipo. Nadie tiene derecho a meterse en esta relación, listo. Defiéndanse en ustedes el uno y el otro y verán que esto es bonito, esto es algo bello, algo muy sano, algo muy, como les digo, inclusive hasta místico podría ser esta relación, pero tienen que trabajar en ello, ¿no? Tienen que darse cuenta de que hay que sanar. De resto, esto solo no se va a lograr. Bueno, escribe una palabra hermosa, una palabra de poder. Llega el amor, llega la verdad, llega la luz a mi casa, llega la luz a mi relación, a mi pareja. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.